Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la semana número 5 del curso de Economía. Hoy día vamos a tocar dos teorías importantes, la teoría del consumidor y la teoría de la producción. Inmediatamente vamos a ver en qué consiste esta clase. Hoy vamos a analizar la teoría del consumidor desde la óptica de la utilidad y la restricción presupuestaria. También vamos a analizar el óptimo de este consumidor a través de las curvas de indiferencia y también la recta presupuestaria. Finalmente, vamos a comprender la naturaleza de la producción, cómo funciona la producción y sobre todo, cuál es el óptimo también dentro de la producción, cómo es la producción en el corto y largo plazo. Buenas noches a todos ustedes, iniciamos la clase entonces. Vamos a hacerlo con una historia bastante simple, bastante sencilla, pero esta historia que tenemos aquí nos va a permitir captar una de las teorías más subjetivas y también complicadas del campo económico. De algún modo se tenía que explicar cómo funciona la mente del consumidor. Les pregunto algo antes de iniciar esta clase. ¿Ustedes quisieran saber, tener de repente un poder especial y saber lo que piensa la otra persona? Imaginen ustedes que podamos ver el rostro de una persona y tan solo mirando sus ojos, ahora que llega el 14 de febrero, saber lo que está pensando. ¿Quisieran ustedes tener ese gran poder? Y miren, lo que estoy diciendo se va a conectar con la clase de economía de hoy. Ustedes quisieran tener ese gran poder de ver a una persona, verle la cara, verle el rostro, verle los ojos y saber realmente lo que está pensando. A ver, ¿qué me dice Alberto? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice José? ¿Quisieran tener ese gran poder? Algunas chicas quisieran tener ese gran poder, ¿no? A veces las chicas paran observando a los varones y con ese sentido adicional que tienen las mujeres, a veces nos dan algunas ideas pero se equivocan porque a veces no atinan a lo que estamos pensando. La teoría del consumidor es algo similar. Imaginen ustedes a empresas alemanas, empresas japonesas, empresas estadounidenses que tratan de ver la mente de la persona y determinar qué hay detrás de esa curva de demanda que hemos estudiado. Recuerdan ustedes que en las clases pasadas decíamos que detrás de la curva de demanda, cuando analices la curva de la demanda, ¿cómo quién tenías que pensar? ¿Te acuerdas? Cuando analices la curva de demanda, piensa como consumidor. La pregunta que se hacen muchos empresarios en el mundo es, ¿y cómo piensa el consumidor? ¿Qué es lo que va a querer en el futuro? ¿Cómo saber lo que va a pensar y lo que va a querer el consumidor de acá a un año en adelante? De tal modo que las empresas se adelanten a lo que realmente esa persona piensa y quiere. Y finalmente sus inversiones las puedan enfocar de tal modo que disminuyan tremendamente un riesgo de mercado. El mercado se arma con la oferta y la demanda. Si nosotros sabemos cómo piensa el consumidor, tendríamos la plena seguridad de poner un negocio y decir, el consumidor va a pensar de un modo tal y el negocio que estamos poniendo hoy va a resultar exitoso. Hay algunas personas que han hecho esa predicción, han estudiado al consumidor y a partir de ahí han tomado decisiones interesantes, importantes en sus empresas y hoy en día tienen éxito. Pero también hay de aquellas personas que han fracasado en ese intento. Hoy vamos a ver la mente del consumidor. Hoy día vamos a ver cómo piensa el consumidor y en base a qué se puede estructurar una teoría que puede explicar ese comportamiento. Un viajero en el desierto. ¿Qué pasó con este señor? Imaginen que este señor está horas de horas pasando ahí con su camello, yendo a una ciudad que está un tanto lejana. Entonces llega el momento donde el sol se hace abrasador y tiene sed y quiere un vaso con agua. Esta es una necesidad o un deseo. A ver, dado que estamos cercanos al 14 de febrero, vamos a enfocarnos, tanto la clase va a ir enfocada al tema del amor. ¿Es igual deseo que necesidad?
A ver, para ustedes, ¿es igual, es lo mismo deseo que necesidad? ¿Es lo mismo decir deseo que necesidad? Entonces, ¿cuál es más fuerte? ¿El deseo o la necesidad? ¿O cuál es la diferencia? A ver, en este caso, la persona está caminando por el desierto y ¿cuál es la diferencia entre deseo y necesidad? La necesidad es más fuerte. Alberto tiene mucha razón. La necesidad es, tengo sed. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes están en Lima en este instante? ¿Quiénes están en Lima? Los que están en Lima, acá en Lima estamos pasando un momento de calor. A esta hora, 9 de la noche, está haciendo calor en Lima, mientras que posiblemente en Huancayo esté siendo frío. Y lógicamente Arequipa también tiene un clima distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que esté en Lima puede decir, tengo sed. Roger, que está en Cerro de Pasco, de repente está con frío y no tiene sed. Pero los que estamos aquí en Lima, estamos con sed. La sed es una necesidad. ¿Y cuál es el deseo? ¿Y cuál es el deseo? Entonces, el deseo es un vaso de agua, un jugo hidratante, una bebida azucarada, una gaseosa, un helado, unos helados. Entonces, la necesidad es la sed y el deseo es la forma como nosotros atendemos esa necesidad. Por ejemplo, ¿no? 14 de febrero, la necesidad es el amor y el deseo ya tiene nombre, ¿no? Entonces pónganle ustedes nombre de mujer y en el caso de las chicas nombre de varón y ese será el deseo. Entonces, este viajero está en el desierto y a partir de ahí tiene la necesidad de ingerir un líquido. Entonces, deseo un vaso con agua. Y cuando pide ello, aparece este señor que es el dueño del agua en un pequeño oasis que se encontraba cerca. Entonces, este señor le dice, ¿quieres agua? Sí, ¿sabes qué? Estoy caminando en este desierto tantas horas y tengo mucha sed. Muy bien, ¿quieres agua? Pero tengo un reto para ti. ¿Y cuál es ese reto? ¿Cuál es ese reto? Mira, el reto es el siguiente. Son 8 vasos de agua que tengo aquí. Si comienzas a tomar el primero, tendrás que concluir hasta el 8º. Ahora les pregunto, de los 8 vasos de agua, con agua, ¿cuál es el más delicioso? ¿Cuál es el más rico? ¿El primero, el número 3, el 8º? ¿Cuál es el más rico de todos? El primero, correcto Jesús, José, pienso igual que ustedes, porque el primero es el que lo recibimos con una ansia pero enorme. Por lo tanto, siempre la primera vez, el primer vaso de agua es la mejor, ¿correcto? Entonces, bajo esa perspectiva, el primer vaso de agua es buenísimo. ¿Y el segundo vaso de agua también es bueno? ¿El segundo vaso de agua también es bueno? Bueno, el segundo vaso de agua también es bueno, pero no tan bueno como el primero. Correcto, José, pero no tanto como el primero. Y el tercero también resulta bueno, pero el primero fue pues el mejor. Después el segundo vaso con agua ya es bueno también, pero un poco menos. El tercero puede ser bueno, un poquito menos. Y el cuarto vaso, bueno, ese ya lo tomamos, ya saciamos la sed, como dice Alberto. Entonces el cuarto vaso ya pues ya no es tan agradable. Y si seguimos tomando agua, llegamos a un momento donde es posible que el agua en exceso nos haga mal. Entonces ya no va a ser un bien, sino que nos va a generar un malestar. Por lo tanto, este es el primer elemento que se comienza a estudiar en el ser humano. Las necesidades del ser humano son distintas, son diversas, pero la forma como saciamos esas necesidades no son iguales en todas las personas. Ejemplo, muchos de nosotros como varones posiblemente podamos tomar tranquilamente hasta el tercer o cuarto vaso de agua, pero por ahí una señorita de repente con el segundo vaso de agua ya está satisfecha y de repente no desea ingerir un vaso adicional. Por lo tanto, esta teoría del consumidor comenzó a evaluar cómo era el ser humano
al momento de consumir distintos productos. Y se determinó de que el primer producto que consumimos, cualquiera sea este, el primer producto siempre nos va a dar un nivel de satisfacción mayor. Si compras el día que compraste tu primera computadora, de repente generó una expectativa mayor a cuando compraste la segunda computadora, o cuando compraste la tercera o la cuarta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros en la mente tenemos un elemento de marginalidad, es decir, nuestra mente evalúa el margen de satisfacción. Entonces, ¿cómo evaluamos ese margen de satisfacción? Llega un momento donde queremos un producto y lo añoramos y queremos ese producto, ahorramos un poco y lo logramos y decimos nos sentimos muy felices por adquirir un primer producto. El segundo producto no da igual satisfacción que el primero. Da una satisfacción positiva, pero cada vez en un nivel menor. Cuando nosotros consumimos diferentes productos como el agua, que hemos tomado de ejemplo, llega un momento donde llegas al máximo de tu saciedad. Y si sigues consumiendo el producto, te va a hacer daño. Por lo tanto, los niveles de satisfacción van a caer. ¿Correcto? Entonces, el punto está en que todos tenemos un nivel de saciedad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nos han dicho que tomemos estos vasos de agua a los 8. Como vamos a apreciar en este ejemplo, para esta persona, él podrá tomar 3, 4 vasos de agua y podrá estar todavía bien. Pero el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo vaso de agua prácticamente van a hacer de que esta persona se ponga en una situación incómoda. Por lo tanto, la utilidad, y acá viene una de las fijas del examen, por si acaso en la explicación anterior ya les estoy dando las fijas del examen, ¿eh? Entonces, la utilidad, ¿qué es la utilidad? Es la medida de satisfacción del consumidor. Esta pregunta va a venir en el examen. Entonces, ¿qué es la utilidad? Nosotros consideramos dentro de la teoría del consumidor que la utilidad es una medida de satisfacción, pero es una medida muy subjetiva. Es una medida muy interna, muy particular de las personas. Por lo tanto, no todos nosotros tenemos la misma satisfacción frente al consumo de diversos productos. Entonces, ¿qué es la utilidad? Es obtener satisfacción. Y esto implica de que cada persona va a tener un nivel de satisfacción diferente. Por lo tanto, la utilidad de un consumidor es la medida de la satisfacción de ese consumidor. Pero tenemos nosotros múltiples necesidades. Hagamos un experimento. Imaginen que vamos a repartir, aquí nos volvemos superpoderosos económicamente, y a todos ustedes, y a cada uno de ustedes les entregamos puesta en mano, 200 soles a cada uno. A cada uno le damos 200 soles. Y les decimos, ingresen a este supermercado y compren lo que necesiten para esta semana. Entonces cada uno de ustedes agarra un carrito, se va por las estanterías, se va por las góndolas, pasea por todo el centro comercial y va incorporando en tu cesta de consumo, en tu canasta de consumo, vas incorporando los productos que requieres. Una pregunta. Todos tenemos 200 soles en el bolsillo, nos damos una vuelta por el mercado, comienzan a comprar ustedes en este supermercado los productos que necesitan, y les pregunto, la canasta que elija Alberto, la canasta que elija Jesús, José, Roger, o nuestro querido amigo moderador Yalil, ¿será la misma? ¿Todos compraremos lo mismo o todas las canastas van a ser diferentes? ¿Todas las canastas serán las mismas? Van a ser totalmente diferentes. Entonces, ¿a qué se deben esas diferencias? Es que la familia del profesor Carlos tiene
tiene 2 hijos, viven en tal lugar, la preferencia para beber no es el yogur, pero sí es el agua mineral, y por ahí las necesidades van cambiando, porque de repente por ahí tienes una pareja que se antoja los dulces, la otra señorita no quiere tanto los dulces, le prefiere más los sabores salados, pero han pedido tal cosa y tal otra, y cada quien tiene diversas necesidades, diversas formas de satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Todas nuestras canastas no van a ser las mismas, ¿correcto? Sin embargo, sucede lo siguiente. Llegamos a cancelar ya en la caja con nuestros 200 soles, miramos la cesta una vez más y nos damos cuenta de que nos hemos olvidado de un producto importantísimo y nos hemos dado cuenta de que ese producto sí está faltando en la casa. ¿Qué te estás olvidando de comprar? Te estás olvidando de comprar el aceite. Y sin aceite, ¿cómo sale la comida? Ah, entonces miras la cesta de consumo y dices, ¿qué dejas? ¿Qué dejas para comprar el aceite? A ver, pónganse a pensar, de todo lo que han pensado ustedes comprar, ¿qué sustituirían por el aceite? El aceite tiene que ir sí o sí, ¿correcto? El aceite tiene que estar ahí, pero inicialmente no han elegido el aceite, se olvidaron del aceite. La pregunta es, ¿qué dejarías de comprar para darle lugar al aceite? En mi caso te digo, de repente dejo de lado 2 botellas de yogur y pongo el aceite. ¿Tú qué dejarías? De lo que has elegido, ¿qué dejarías? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué dejarían? ¿Con qué producto sustituyes al aceite? Todos nosotros tenemos una computadora en la cabeza. Todos nosotros salimos de nuestras casas pensando lo que vamos a comprar efectivamente ese día. Hay cosas que un día antes pensamos y decimos, necesito tal producto, y al día siguiente vas a conseguir ese producto. Hay cosas que necesitas un mes antes y dices, este próximo mes voy a tener que comprar tal o cual cosa, porque me está faltando. Y hay ciertas decisiones de consumo que dices, de acá a 2 años compraré un terreno, compraré de repente algo de mayor importancia y también de mayor costo. Nosotros, sin tener una computadora en la mente, sin ser computadoras, nosotros rápidamente utilizamos los mecanismos que nos llevan a la satisfacción, y por cierto que la economía define como utilidad, y a partir de ahí determinamos la utilidad de cada cosa. Por lo tanto, finalmente dices, tengo que priorizar, porque el dinero no me va a alcanzar. Quisiera llevar todo, ¿cómo no quisiera llevarme todo? Sin embargo, no puedes llevarte todo. Entonces, la utilidad que nosotros le asignamos a cada producto está dentro de nuestra mente. Y esa información es lo que un empresario quisiera averiguar. ¿Qué es lo que piensa el consumidor? ¿Cómo toma sus decisiones? Si saco una marca nueva de aceite, ¿me van a comprar o no me van a comprar? ¿Hasta qué punto puedo llegar a ser acertado dentro de la mente del consumidor? Entonces, cada consumidor tiene una cesta de consumo, y esta cesta de consumo se relaciona a la utilidad total de esa canasta. Por lo tanto, no todos tenemos los mismos gustos. Entonces, fíjense ustedes, vamos a hacer que esta teoría se vaya a una representación matemática. Pero para ello voy a volver a la primera gráfica estudiada, la del agua. Entonces decíamos, el primer vaso de agua es el mejor, por lo tanto le asigno una nota de 20. El segundo vaso también era bueno, le asigno una nota de 12. El tercer vaso también era bueno, le asigno pero una nota de 6. Y el cuarto vaso, que lo tomé a las justas, le asigno una nota de 2. Por lo tanto, miren, la utilidad es positiva. Hasta aquí, la utilidad es positiva. Esta curva que ven ustedes está en aumento, está aumentando, está subiendo, hasta el punto que estamos señalando, hasta el punto máximo, por lo tanto está subiendo.
¿correcto? Pero sube cada vez en un espacio menor. Entonces hay un incremento. Por cada unidad adicional de consumo, hay un incremento de utilidad menor. ¿Hay un incremento de utilidad? Sí, en 20. Aquí, en la segunda. ¿Hay un incremento de utilidad? Sí, pero en 12. Por lo tanto, la utilidad incrementa, pero decrecientemente. ¿Correcto? Se incrementa, pero en forma decreciente. Es decir, decrece cada elemento adicional. Entonces, aquí estamos ingresando, junto con la teoría del consumidor, a un concepto económico que es el de marginalidad. ¿Y qué es la marginalidad? Es el margen. ¿Qué margen? Cuando consumes una unidad adicional, ¿en cuánto es el margen de incremento? ¿Cuál es el margen de incremento? Por lo tanto, volvemos a la gráfica anterior. ¿Y cuál es el margen de incremento aquí? Aquí, en el primer producto, el margen de incremento es 20. En el segundo producto, el margen de incremento es 12. En el siguiente, el margen de incremento es 6. Y en el siguiente es 2. Por lo tanto, a ello, esta recta roja que tú ves en cada uno de los puntos de consumo, a este dato le denominamos utilidad marginal. Esta es la utilidad total. La gráfica es la utilidad total. De la utilidad total sale la utilidad marginal, ¿correcto? De la utilidad total sale la utilidad marginal. ¿Pueden captar bien el audio? A ver, confírmenme por favor. A veces el internet se pone un poco lento en ciertas ciudades, en ciertos lugares y ocurren unos pequeños baches o distorsiones. ¿Pueden captar bien el audio? ¿Pueden captar bien el audio? A ver, Brenda, Jesús, José, Roger, ¿me confirman por favor? ¿Están captando bien el audio? ¿Sí? Correcto, alguien por ahí se le ha ido el audio, ¿no? Pero esperemos que se restablezca, a veces es por la señal del internet. Bueno, entonces, continuamos con la explicación. Entonces, fíjense ustedes, esos márgenes adicionales están graficados aquí. La misma gráfica que está en la parte inferior, en el ejemplo anterior, ¿correcto? Pero esta señorita, miren acá la utilidad. Al comer un sándwich, esta señorita logra una satisfacción de 15, ¿correcto? Al comer los dos sándwiches, la satisfacción total de los dos sándwiches es 18. La satisfacción total de 3 sándwiches es 39 y así va avanzando. ¿Y cómo está la utilidad marginal? Al primer sándwich, que fue el mejor, le pusieron 15. ¿De dónde salió 15? De 0 al primer sándwich, del 0 a 1, ¿cuál fue la utilidad? A 15. Y el segundo sándwich, bueno, fue bueno, pero no tan bueno como el primero. El primero tiene 15. Y el segundo sándwich que se comió tiene 13. Y el siguiente sándwich, 11. Y la utilidad marginal va decayendo. ¿Correcto? Entonces, esta es la conceptualización de la utilidad marginal. Y esta parte de acá, 15, 13, 11, 9, que son los niveles de satisfacción de cada unidad consumida adicionalmente, están aquí, en la parte B, en el gráfico B. Por lo tanto, el primer vaso es el mejor, cuando íbamos al tema del agua, el siguiente llega a ser un poco menos, hasta que llega el momento donde uno de los vasos de agua ya no nos da utilidad, nos da más bien insatisfacción. Pero hay una restricción presupuestaria. Por lo tanto, nosotros quisiéramos tener y comprar cuantas cosas, pero esta recta de balance presupuestario nos pone en la realidad y nos dice, ¿sabes qué? Tu sueldo es tal, tus ingresos son tales, por lo tanto no puedes excederte. Tú puedes tener muchos gustos, pero tienes que pisar suelo y decir con cuánto cuentas. Supongamos que esta persona, y en este mercado, para solamente analizar la recta de consumo, vamos a suponer que tan solo existen 2 productos, papas y arroz. Y si tenemos que llevar para la casa estos 2 productos, el sueldo máximo que tenemos está representada por esta recta,
que por cierto tiene pendiente negativa. Esa es otra pregunta del examen, ¿no? Entonces la otra pregunta del examen es ¿por qué la recta de balance presupuestario o la recta presupuestal tiene pendiente negativa? Porque cuando ese dinero lo gastas en un producto, si te gastas todo el dinero en papas, ya no vas a poder comprar arroz. Entonces decimos, tenemos 100 soles y esos 100 soles son para papas y arroz. Si los 100 soles los llevas a la compra de papas, lógicamente ya no puedes comprar nada de arroz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que llevar los dos productos. ¿Qué hacemos? No compramos 100 soles de papas, sino vamos comprando una cantidad de papas y una cantidad de arroz que combine nuestra necesidad y que esté dentro de nuestra posibilidad económica. Por lo tanto, al comprar más de un producto, tendrás que restringir la compra del otro. Por lo tanto, si aumenta el consumo de papas, disminuye el consumo de arroz. Y si disminuye el consumo de arroz, podrás incrementar el consumo de papas. Por eso es que la recta tiene pendiente negativa, que esa es la pregunta del examen, ¿no? Una de las preguntas del examen. ¿Y cómo hacemos esta recta de balance presupuestario? Fácil. Ponemos en la mesa, imagínate, después de que hemos comprado en este supermercado, comienzas a poner en la mesa todos los productos que has comprado y dices, ¿cuánto me costó el arroz? Ah, el arroz me costó 3 soles. Muy bien. ¿Cuántos kilos llevé? Hay 5 kilos de arroz. Entonces 5 por 3, vamos multiplicando, ¿no? Lo lógico. Cantidad por precio y vamos sumando. Cantidad por precio y vamos sumando. Esta primera ecuación, de manera muy sencilla, si la recta presupuestaria, es decir, el valor del presupuesto que teníamos es mayor, entonces existe acá un ligero ahorro, ¿no? Entonces hay algo que guardar todavía. Mientras que aquí, cuando es igual, quiere decir que hemos gastado todo el dinero. No hubo resto, no hubo un cambio que nos quedara. Por lo tanto, las realidades de las familias son distintas. Hay familias que tienen una recta presupuestaria mayor y hay familias que tienen una recta presupuestaria menor. Por lo tanto, estas rectas presupuestarias se van a ver influenciadas, en principio, por el aumento de los ingresos. Entonces, si aumenta tu sueldo, tendrás este efecto. La recta presupuestaria tendrá una expansión. Pero si te descuentan por X motivos, la recta presupuestaria cae. Pero ¿qué es lo que sucede con los precios? Y aquí viene la otra pregunta del examen. A algunos les va a venir esta pregunta del examen entonces, ¿ah? Pero esta pregunta de que viene, viene. ¿Y qué pasa cuando disminuye el precio de X? Bueno, acá tenemos el bien X y acá tenemos el bien Y. Entonces, si disminuye el precio de X, por lo tanto compro más de X. Y la recta presupuestaria de estar representada por la recta morada pasaría a la recta roja. Pero ¿qué pasa cuando hay un aumento de precio del bien X? Ah, si el bien X se hace caro, dejo de comprarlo, como indica acá la representación en línea verde. Dejo de comprarlo, pero en Y no pasó nada. ¿Y qué sucede con la disminución del precio de Y? Entonces el efecto se dará dentro de lo que es el análisis de este producto Y. Entonces la pregunta del examen está aquí, ¿correcto? Aquí está la pregunta del examen, tiene que ver con este gráfico. Ya saben ustedes entonces, pero ¿y qué logramos analizando esta situación? De este análisis se desprende el hecho de que en nuestra economía no todos los precios suben. Hay algunas cosas que este mes están en incremento y hay algunos precios que están estables. Por lo tanto, si bien es cierto, no nos aumentan ni disminuyen el sueldo, pensemos en ello, pero dada la variación de precios en términos relativos, eso está generando un aumento o una disminución de nuestras rectas presupuestarias. Por lo tanto, si las pensiones del colegio subieron, eso nos está golpeando a la economía porque se está afectando la recta presupuestaria de algunos hogares. Aquellos que son solteros, por ejemplo, ellos no tienen esa afectación, no tendrán que pagar matrículas, no tendrán que pagar útiles escolares, por lo tanto están en una situación distinta, ¿correcto?
Entonces, esa teoría es aplicable de este modo. ¿Y qué es lo que sucede cuando aumentan ambos precios? Un contexto de inflación. Entonces, un aumento de precios generaría una disminución relativa de la recta presupuestaria y un aumento de estos precios generaría el efecto contrario. Entonces, al estudiar la conducta del consumidor, tenemos que también entrar a partir del concepto de utilidad, comenzamos a pensar en el consumidor y decimos, ¿cómo decide este señor? ¿Cómo decidimos como consumidores? Miren, como consumidores muchas veces decidimos en base a la escasez. Cuando un producto es escaso y es difícil de conseguir, terminamos pagando más por ese producto. Pero cuando un producto es abundante, decimos, esto ya lo tengo en abundancia, por lo tanto puedo renunciar a este producto. Entonces, no es una recta. El tema de la decisión de una persona no es una recta como lo es, como sí lo es esta representación de la recta de balance presupuestario. En el caso de los gustos, nosotros tenemos una curva. ¿Y por qué una curva? Lo que tenemos en abundancia, podemos dejarlo, podemos renunciar a lo que tenemos en abundancia para tomar aquel elemento que necesitamos. Así actuamos como consumidores. Por lo tanto, sacrificamos la compra de algunos bienes para lograr otros. Un ejemplo, esta señorita se va a ir de viaje. Entonces, se va a ir a una de las hermosas y paradisíacas playas que existen en México. Entonces se va de vacaciones esta señorita. Pero, ¿cuál es el punto? Tiene que decidir entre las reservaciones que va a hacer en los restaurantes y las reservaciones que va a hacer en los hoteles. Por lo tanto, va a ir determinando qué cantidad de habitaciones va a reservar, es decir, número de días, y qué cantidad de comidas en restaurante va a tener que reservar. Entonces, no puede tener y comprarse todo el presupuesto en comida, pero ¿dónde va a ir a dormir después? Por lo tanto, cada día representa una cantidad de habitaciones y cada día representa una cantidad de reservas en los restaurantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ella tiene 30 vales de restaurantes porque la compañía donde trabaja le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente, te vamos a dar a ti 30 reservaciones de restaurantes, es lo que nosotros podemos hacer por ti. Ya, entonces tengo acá los vales. Sí, tienes unos vales por 30 comidas en los restaurantes, pero ¿sabes qué? El alojamiento ya lo ves tú. Uy, pero ¿cómo hago con el alojamiento? Y ahora, entonces, ¿qué es lo que hace esta señorita? Comienza a renunciar, va a cambiar sus vales de consumo del restaurante por una cantidad de habitaciones. Y le dicen ahí, le dicen en recepción, si usted lleva una sola habitación le va a costar 10, le va a costar renunciar a 10 comidas. Pero si lleva una habitación más, el efecto marginal va a ser cada vez menor. Entonces, si reserva más comidas, más habitaciones, cada vez el efecto marginal va a ser menor. Entonces, la señorita, ¿qué va a hacer? Va a buscar un punto intermedio, donde va a renunciar a cierta cantidad de comidas en el restaurante para ganar una cantidad de habitaciones. Ese es el óptimo que esta señorita busca conseguir. Pero ¿qué es lo que representa esta curva donde ella hace este análisis? Esta curva representa los gustos que ella puede tener en referencia a dos productos. Entonces, ¿cuál es el óptimo entre estos dos productos? Entonces, vamos a la siguiente pregunta del examen. Esta es la otra pregunta del examen. Esta gráfica, fíjense ustedes, esta curva que ustedes ven aquí, esta curva que ven ustedes acá, imagínense que se ha estirado de tal modo que se ha vuelto una recta. Cuando esta curva se estira, la agarramos de este lado y la agarramos de este otro y la estiramos y la convertimos en una recta, ya no es una curva. ¿Cuándo es que sucede esto? Y esa es la pregunta del examen. Esto se da en bienes perfectamente sustitutos. Ejemplo,
dos elementos que puedan ser sustituidos de manera total, sin generar ningún efecto adicional. Entonces, supongamos, esta es la galleta de soda y esta es la galleta de vainilla. Bueno, si no hay galleta de soda, ya pues no importa, tráete una de vainilla. La sustitución es perfecta, tan solo por el saborcito, ¿no? El sabor. Y esta es galleta de naranja y la otra galleta de vainilla. Ya dame la de vainilla, rápido decides ahí. Pero ¿cómo es con bienes perfectamente complementarios? Esta curva, imaginen ustedes que acá se hace recta y por el otro lado también, y se arma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, acá tenemos bienes perfectamente complementarios. Ejemplo de bienes complementarios. A ver, ¿quién me da ejemplo de bienes exactamente complementarios? A ver, ¿cuáles podrían ser? Bienes complementarios. ¿Quién me avisa? ¿Quién me ayuda, amigos? Entonces, los bienes complementarios pueden ser directamente complementarios. ¿Cuáles podrían ser? Les pongo un ejemplo. La llanta del carro con el aro de esa llanta. Entonces, la llanta, que es el caucho, tiene que tener un aro para que tenga funcionalidad. Por lo tanto, no nos vale mucho una llanta sin aro. Si compras una cocina a gas, tendrás que tener el balón a gas. A no ser que tengas la conexión, ¿no? La conexión ya a través del gasoducto. Sin embargo, hay cosas que necesitamos una a una. Necesitas siempre un elemento que complemente. Imaginen que las compañías de teléfonos nos vendan el celular por un lado y el cargador por otro lado. Entonces ahí el efecto de bienes perfectamente complementarios estaría presente. O en algún momento cuando se vendían las computadoras, sale el CPU con el monitor. Salía de ese modo. No podíamos obtener de repente un elemento integrado en esos tiempos. Por lo tanto, ahí hay un conjunto de bienes que son perfectamente complementarios. Entonces, estas curvas de indiferencia que están aquí, una curva de indiferencia, ¿qué hace? Grafica el gusto de la persona. ¿Y cómo funcionan los gustos de las personas? Como tenemos esos niveles de saciedad, se vuelven inelásticos en un primer tramo, después se hacen un tanto elásticos y luego nuevamente se hacen inelásticos, pero para el otro producto y en el otro tramo. ¿Qué buscamos? Los equilibrios. Y esta teoría te relaciona el efecto de relación marginal de sustitución. ¿Se acuerdan ustedes cuando poníamos el ejemplo y decíamos que en la cesta de consumo que ustedes habían elegido les faltaba el aceite? ¿Cómo lo sustituyen? Entonces ahí comenzamos a analizar cómo varía la cantidad de un bien frente a la variación de la cantidad de otro bien. Entonces digo, aumento una botella de aceite y la reemplazo por una botella de yogur. Por lo tanto, gano en una, pero renuncio a la otra. Por lo tanto, siempre va a tener un efecto negativo. Porque tener una restricción presupuestaria y estar frente a una decisión de compra, tienes que elegir. No puedes comprar los dos productos en el momento. Tienes que elegir. Entonces, ir por el primer producto implica disminuir el consumo del otro. Esa es una relación marginal de sustitución. A partir de ahí, estas relaciones de sustitución que tiene la persona en la mente, porque son sus gustos, finalmente se relacionan con la recta presupuestaria. Nosotros al momento de elegir una compra, ¿qué hacemos? Medimos el presupuesto y decidimos, ¿compro o no compro? Y por lo general, al mes no compramos una cosa, compramos muchas. Por lo tanto, entre las muchas cosas que compramos, comenzamos a elegir qué va y qué no va. Depende cómo esté nuestra situación. Entonces, la recta presupuestaria nos limita y nuestros gustos se van articulando en esa recta presupuestaria. En esta teoría, que es muy subjetiva, fíjense ustedes, es muy subjetiva, el consumidor finalmente hace frente a sus necesidades en referencia a una elección oportuna entre muchos productos articulados estos con la recta presupuestaria.
¿correcto? Entonces, esto explica la teoría del consumidor. Cómo nosotros tomamos decisiones en base a nuestros gustos y satisfacción que tienen un rendimiento de utilidad marginal frente a la recta presupuestaria, que es el ingreso destinado para saciar múltiples necesidades que nosotros podríamos tener. A partir de acá vamos a ver ahora la teoría de la producción, ¿correcto? Entonces entramos a la teoría de la producción. Pero la teoría de la producción, y acá viene una de las primeras fijas del examen. La producción en el largo plazo y en el corto plazo no son las mismas. Ya no es la misma la producción. Entonces, ¿cómo medimos el corto plazo? En estas teorías referidas a un análisis económico, la medición del corto plazo pasa por lo siguiente. A ver, imaginen ustedes que tenemos un restaurante, ya somos dueños de un restaurante. Este restaurante tiene 50 mesas y 100 sillas, ¿correcto? Tenemos 50 mesas para atender al público y 100 sillas. No hay más, ¿correcto? Entonces, de aquí a un año tenemos 50 mesas y 100 sillas, ¿correcto? Tenemos 50 mesas como al inicio y 100 sillas. Una pregunta, ¿este restaurante al pasar un año está en el mediano plazo, en el largo plazo o en el corto plazo? ¿Estamos en el corto plazo, mediano plazo o largo plazo? En un año. A ver, ¿qué me dicen, estimados estudiantes? ¿Estamos en el corto plazo, en el largo plazo? ¿Dónde estaríamos en un año? Miren, y esta es la fija del examen. Para la economía, este restaurante tiene 50 mesas y 100 sillas. Si pasan 10 años, mire, si pasan 10 años y tenemos 50 mesas y 100 sillas, es decir, la cantidad de mesas de durante 10 años han sido las mismas y la cantidad de sillas en 10 años han sido las mismas. Este es un negocio que estaría atrapado en el corto plazo. Y para esta teoría, ¿cuándo es el largo plazo? Para esa teoría, ¿cuándo es el largo plazo? Cuando cambia la base productiva. Es decir, si mañana este dueño de restaurante, o nosotros que somos los dueños, decidimos ampliar el negocio, hacemos una modificación del segundo piso, ponemos ahora ya no 50 mesas, sino ponemos 100 mesas, 400 sillas, ampliamos la cocina, ya estamos en el largo plazo. Entonces, ¿cómo se define esta teoría y cómo se hace el análisis económico de optimización? Hay muchas empresas que están atrapadas en el corto plazo. Imaginen ustedes una tienda cerca a su casa. Han pasado los años y esa tienda siempre está en el mismo lugar, en el mismo espacio, bajo la misma atención, con la misma gestión de siempre. Entonces, esa tienda de vecindario que nunca se modifica, nunca se mueve, nunca se amplía. Esa tienda está atrapada para nosotros en el corto plazo. Sin embargo, han de repente visto ustedes alguna tienda cercana que primero era una tienda pequeña, luego comenzó a crecer, ahora se hizo más grande, compraron de repente el local del vecino o la vecina que estaba ahí al lado y han ampliado el negocio. Entonces esa empresa ha pasado a largo plazo en no una, sino en varias oportunidades. Entonces, primero vamos a establecer las etapas de la producción en el corto plazo. Entonces, la teoría de la producción es esta de acá. Se explica con esta gráfica. Esta es la producción total, ¿correcto? Esta de acá es la producción total. Y esta producción total, fíjense, está en función a la mano de obra. ¿Qué quiere decir? En el corto plazo, todo es constante menos la mano de obra. Entonces, en el corto plazo, en la teoría de la producción, puedes contratar más trabajadores o menos trabajadores. Pero no puedes aumentarle sillas al restaurante ni tampoco mesas porque ese es otro tipo de inversión que impacta también en renovar una cocina, en hacer más grande todo, contratar personal para que atienda, por lo tanto es una transformación de largo plazo la que necesita inversión. Y acá viene una de las fijas del examen. Cuando
cuando este negocio decide en invertir en sillas, mesas, transformar la cocina, habilitar un segundo piso, habilitar un segundo terreno, engrandecer el negocio, esta curva que ven ustedes aquí se eleva, es decir, sube. Esa es una de las preguntas del examen. En la pregunta del examen se les dice, cuando hay innovaciones tecnológicas en una empresa, ¿qué es lo que sucede con la función de producción? La pregunta es que se eleva, sube. Esta curva que ven ustedes acá en el largo plazo sube con las inversiones, ¿correcto? Entonces, dicho ya y resuelto el largo plazo, también les decimos lo siguiente. En el largo plazo, todos los factores productivos, si es que la empresa hace innovaciones, todos los factores productivos son variables. Es decir, todos los factores productivos en el largo plazo, cuando hay innovaciones, todos los factores son variables. Mientras que la tiendita o este negocio, si no hace ninguna variación en la inversión, se va a mantener por muchos años en el corto plazo. ¿Y qué puede variar en el corto plazo? En el corto plazo, el único factor variable es el trabajo. Es decir, de hoy para mañana puedes contratar a más trabajadores o puedes despedir a algunos. ¿Correcto? Entonces puedes mover la mano de obra, pero no la infraestructura. Ejemplo de restaurante, tienes 50 mesas y 100 sillas, no puedes ni desaparecer las sillas ni las mesas, ni comprar más, porque estás en un análisis de corto plazo. Entonces muchas empresas no hacen innovaciones, producen con lo que tienen, y con lo que tienen van produciendo y van produciendo y van produciendo. No compran nuevas máquinas, no amplían sus locales, por lo tanto están ellos en el corto plazo. Mientras que la empresa que hace inversiones estaría en el largo plazo y esta curva estaría elevándose. Entonces, ahora nos concentramos en el análisis de corto plazo. Algo muy sencillo. Esta es una curva de producción. Siempre la curva de producción, fíjense ustedes, tiene esta forma. Siempre va a ser esta forma. Tiene una parte creciente, una parte constante y una parte decreciente. ¿Correcto? Jesús me pregunta, ¿y habrá medio plazo? Miren, en economía, bajo este análisis de optimización, no hay mediano plazo. Bien, la empresa trabaja con lo que tiene y sigue produciendo con lo que tiene. Eso es en el corto plazo. Pero si esta empresa invierte en alguna innovación y transforma su modo de producir, es decir, su función de producción, si hace innovación, ya salió de ese corto plazo, ha movilizado otros factores productivos, por lo tanto, ingresa inmediatamente a un análisis de largo plazo. Y el análisis de largo plazo se hace cuando cuando esta función sube. Entonces, ahora analizamos el corto plazo. En el corto plazo tenemos tres fases de la producción, una parte creciente, una parte constante y una parte decreciente. ¿Qué son estas tres? ¿Qué hemos hecho aquí? En el gráfico 1 está la parte creciente, que corresponde al primer tramo. En el gráfico número 2 corresponde la parte constante. Y en el gráfico número 3 corresponde la etapa decreciente. Analicemos cada una de estas etapas, ¿correcto? Analicemos cada una de estas etapas. Entonces, la parte creciente. Acuérdense ustedes del efecto marginal. ¿Se acuerdan ustedes del margen? Cuando se tomaba un vaso de agua más, un vaso de agua más, un vaso de agua más. El mismo efecto de rendimientos crecientes, rendimientos constantes y rendimientos decrecientes se va a dar bajo la misma perspectiva de análisis de marginalidad. Entonces, imaginen ustedes en una obra, es una construcción. Y solamente para la construcción tienen a un solo trabajador. ¿Cuánto rinde este trabajador al día? Rinde como 10. Pero ¿qué pasa si ponen un segundo trabajador? Entre los dos hacen 21. El incremento marginal ha sido de 11. Pero ¿qué pasa si contratamos a un tercer trabajador? Bueno, la producción comienza a crecer. ¿En cuánto? Ahora en 14. Si contratamos a un siguiente trabajador, la producción incrementa de 35 a 55. Quiere decir, la variación, acá estamos tomando la variación en celeste, es 20. Y de contratar a un quinto trabajador, del cuarto al quinto trabajador,
la producción se va de 55 a 90, entonces va una variación de 35. En la etapa creciente sucede este fenómeno. Como ustedes ven, la diferencia del primer trabajador al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, cada vez es creciente. De 10 a 21 es 11, de 21 a 35 es 14, de 35 a 55 20 y de 55 a 90 35. ¿Cómo imaginamos esto? Al principio en nuestra gran obra estamos construyendo una casa y solamente tienes un trabajador. Uno solo no va a poder hacer mucho. Cuando llegue el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, se nota que la obra comienza a avanzar. Ahora sí comienza a avanzar eh, la obra que estamos nosotros haciendo, el proyecto que estamos financiando. Pero llega el segundo tramo donde el rendimiento es constante. Entonces hemos contratado acá a los primeros 5. Seguimos contratando. Entonces el primer trabajador de la serie de rendimientos constantes ahora tiene, como su nombre lo indica, un rendimiento constante. Viene el siguiente trabajador, ¿cuánto aporta? De 10 a 20, es decir, 10. De 20 a 30, el siguiente, 10. De 30 a 40, 10. De 40 a 50, 10. Entonces, el tramo se hace constante. Y el último tramo, acuérdense que estamos analizando toda la curva, hemos analizado el tramo creciente, el constante, ahora vamos a analizar el tramo decreciente, que es el final. Acá, contratar a un trabajador más, ¿cuál es el efecto? De 10 pasamos a 18, 8. De 18 pasamos a 23, 5, fíjense ustedes. Ahora de 23 a 27 es 4, la diferencia de 23 a 30 es 3. ¿Pero por qué sucede esto? Volvemos a la curva inicial. Al contratar a los primeros trabajadores, se comienzan a dividir el trabajo, cada quien va haciendo una labor y entre todos van complementando, generando un ambiente creciente en la producción. Pero llega un momento donde llegamos ya a un tramo constante. Al llegar a este tramo constante, prácticamente el trabajo se ha equilibrado. Pero si seguimos contratando a más personas, en algún momento estas personas van a comenzar a conversar entre ellos, van a comenzar a perder el tiempo. ¿Y por qué usted no está trabajando? Ah, es que las herramientas están ocupadas con los otros trabajadores, estoy esperando a que el otro termine para yo hacer mi trabajo. Respuestas habituales en ciertas compañías donde se ha contratado a más trabajadores de lo que debería ser. Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad práctica de esta teoría? Esta teoría nos da el punto óptimo, cuántos trabajadores realmente tenemos que contratar. Siempre la función de producción va a tener esta forma. A partir de ahí analizamos. Hay una parte creciente hasta A, hay una parte constante hasta B y hay una parte máxima y luego decreciente, esto va cayendo, en C. Y hay dos elementos que van a salir de esta curva. Esos dos elementos que van a salir de esta curva están aquí, en la parte inferior. Esta curva que está en rojo, en azul, se proyecta a la parte inferior y se transforma en la producción marginal y en la producción media. Se hace un análisis de optimización y finalmente se llega al punto óptimo. ¿Cuál es el punto óptimo? Esto viene en el examen, viene este gráfico. El punto óptimo está aquí, en B. ¿Dónde es el punto óptimo? Este de acá, donde la producción marginal y la producción media se igualan. Ya entonces tenemos el óptimo, pero ¿de dónde salió este óptimo? Ahora les explico cómo se obtiene este óptimo y de dónde se sustenta el óptimo. Miren, son datos de una empresa donde está el rendimiento por el factor trabajo. Entonces, un trabajador hace como 5 de producción total. Entre dos personas llegan a una producción total de 14. 3 personas producen 21, 4 personas 26, 5 personas 30, 6 personas 33, y así va avanzando la producción en toda esta representación gráfica. Y luego va decayendo, fíjense ustedes, va cayendo aquí. Pero esta es la producción total. De la producción total sale la producción media. ¿Y cómo es la producción media? El producto total entre la cantidad de trabajo.
el producto total entre la cantidad de trabajo. Muy simple. 0 entre 0, 0. 5 entre 1, 5. 14 entre 2, 7. Es decir, la producción total entre la cantidad de trabajo. 5 entre 1, 5. 14 entre 2, 7. 21 entre 3, 7. 26 entre 4, 6,5. 30 entre 5 a 6. 33 entre 6 a 5,5. 35 entre 7 a 5. Y así vamos avanzando hasta llegar a los últimos valores. Estos valores que están en producción media, que las hemos obtenido de una simple división, las hemos incorporado en este gráfico. El primer valor, 5, 7, 7, 6,5, 5, 7, 7, 6,5, 6, 5,5, 5, 4,5, 4, 3,5. ¿Qué hemos hecho? Hemos dividido la producción total entre el número de trabajadores. A este resultado lo hemos trasladado a esta gráfica. Aquí está la producción media y la cantidad de trabajadores. Entonces, con un trabajador teníamos a 5, con 2 trabajadores teníamos a 7, con 3 trabajadores a 7, y ahí vamos graficando. Ya está la producción media. ¿Qué es la producción media? A partir de aquí en adelante, cada vez que ustedes vean el concepto medio, es promedio. Entonces, ¿cuál es el rendimiento promedio de cada trabajador? Eso es lo que estamos sacando. Entonces, el rendimiento promedio de cada trabajador en referencia a la producción total, esta es la respuesta, la que acabamos de graficar. Pero nos falta obtener la producción marginal. ¿Y cómo obtenemos la producción marginal? Muy sencillo. Aplicamos lo que ya hemos aprendido en la teoría del consumidor. Un cambio en el producto total, ¿cómo influye en dividido en un cambio en la cantidad de trabajo? Pero ¿cuál es el punto? Cantidad de trabajo, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Entonces, ¿en cuánto está variando? De 1 en 1. Aquí está variando de 1 en 1. Por lo tanto, acá el denominador sería siempre 1. ¿Y cómo sacamos la producción marginal? La producción total con un trabajador aumentó en 5. De 0 a 5, 5. La producción total con 2 trabajadores aumentó en 14. De 5 a 14, ¿cuánto hay? 9. De 14 a 21, ¿cuánto hay? 7. Entonces, ¿de dónde estamos sacando el dato? Siempre el dato de la producción marginal saldrá de la producción total. ¿Y cómo lo obtenemos? De 0 a 5, 5. De 5 a 14, 9 unidades. De 14 a 21, 7 unidades. De 21 a 26, 5 unidades. De 26 a 30, 4 unidades. De 30 a 33, 3 unidades. De 33 a 35, 2 unidades. De 35 a 36, 1 unidad. De 36 a 36 se mantiene constante, por lo tanto tenemos 0 unidades. De 36 a 35 menos 1 unidad. Juntamos los dos gráficos. Estas serían las respuestas. Pregunta. Vuelvo a la representación numérica. ¿En qué momento se juntaron ambas? Ese es el óptimo. ¿En qué momento se juntaron ambas? Este es el óptimo. Pregunta. ¿En qué punto se igualaron ambas? 5 y 5. Bueno, 5 y 5 está esta primera. Pero lo que necesitamos nosotros es igualar en el punto máximo de la producción media. Es decir, este punto estamos buscando. ¿Y cuándo se dé ese punto? ¿Cuándo se dé el punto de 7? ¿Cuándo se dé el punto de 7 es igual a 7? 7 y 7. ¿En cuántas unidades? Acá. Entre estas dos. Por lo tanto, con 3 unidades de trabajo. Ahí. Con 3 unidades de trabajo. Y este gráfico justamente nos lleva a esas 3 unidades de trabajo. Pero ¿qué estamos encontrando en este análisis? Estamos comparando la producción marginal, que está en azul, con la producción media, que está en color marrón. Entonces, esta es una de las últimas preguntas del examen. ¿Qué dice? ¿Qué hacemos si una empresa tiene una producción marginal mayor que la producción media? Entonces, primero,
tenemos que responder, ¿dónde debería producir esta empresa? Esta empresa tiene que producir en este punto. ¿Dónde? Donde la producción marginal y la producción media se igualan. Acá tienen que producir. ¿Correcto? Pero si la producción marginal es mayor que la producción media, ¿qué recomienda? Es decir, si estamos en este tramo, si estaríamos en 2 o en 1, ¿qué se recomienda? Incrementar la producción en base a los trabajadores. Entonces, ¿qué recomendamos? Recomendamos incrementar el uso de los factores productivos. En este caso, mano de obra. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Incrementar la producción basada en la mano de obra. Esa es una de las preguntas del examen. Si la producción marginal, esta es la parte de la pregunta, si la producción marginal es mayor que la producción media, es decir, estamos en este tramo inicial, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar el número de trabajadores. ¿Y qué pasa si la producción marginal es igual a la producción media? Quédate ahí, no te muevas porque estás en el óptimo. ¿Y qué pasa si es que la producción marginal es menor, la azul está por debajo de la línea marrón que es la producción media, este gráfico de acá? ¿Qué tenemos que hacer? Lamentablemente tenemos que despedir trabajadores, porque no estamos en el óptimo. Entonces, esta teoría te lleva al siguiente análisis. A partir de la función de producción total que vimos en su tramo creciente, en su tramo constante y su tramo decreciente, nos indica que tenemos que obtener un punto en el cual ambas producciones, la producción marginal y la producción media, se igualan. Este es el punto óptimo. ¿Cómo se demuestra aquí? Donde el punto marginal, donde la producción marginal y la producción media se hacen iguales. Este es el punto de optimización. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Terminamos entonces y ustedes están preparados para dar la evaluación del día de hoy. Todas las preguntas del examen, todas absolutamente, se han resuelto. ¿Correcto? Hay una pregunta del tema de elasticidad de la oferta que tiene que ver con el siguiente detalle. ¿Recuerdan ustedes? Esta es la última fija, miren, del examen. ¿Recuerdan ustedes de qué dependía la elasticidad de la oferta? ¿De qué depende la elasticidad de la oferta? Esa es la otra pregunta del examen. Por lo tanto, ¿de qué depende la elasticidad de la oferta? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué depende la elasticidad de la oferta? Ese tema lo hemos tocado en la semana pasada, pero va a venir como producto de evaluación una pregunta de la elasticidad de la oferta. Y va a venir la pregunta que les acabo de hacer. ¿De qué depende la elasticidad de la oferta? Esa es una de las preguntas del examen. ¿Correcto? Ya tienen la pregunta del examen, por lo tanto tendrán que responderla y yo creo que no van a tener ninguna dificultad porque todas las fijas del examen se han dado en esta clase. Bueno, entonces, les agradezco por la atención que han brindado el día de hoy y nos encontramos la próxima semana. ¿Correcto? Si tienen alguna duda, pueden preguntar, por favor. Para cualquier consulta, por favor, escriban al correo electrónico. ¿Correcto? Escriban, por favor, al correo electrónico. Si tuvieran alguna consulta, algún tema por preguntar, con toda confianza nosotros estamos siempre para atenderlos. A cada uno de ustedes los atendemos en la necesidad exacta que puedan en algún instante tener y solicitar. ¿Correcto? Con toda confianza escriban sus correos y se les está respondiendo inmediatamente. Bueno, entonces todas las fijas del examen ya están dadas en esta clase. Nos preparamos para la semana número 6, la próxima semana. Bueno, pasen un feliz día de la amistad, feliz día de ese sentimiento tan hermoso y sublime que es el amor. Y siempre con mucha calma, con mucho equilibrio. Siempre las cosas en equilibrio terminan funcionando bien, ¿correcto? Muchas gracias a ustedes y los espero la próxima semana.